Al amparo de la roca, salvo estoy. Permita Dios que Cristo, la roca eterna, nosotros siempre estemos amparados bajo esa roca poderosa, porque estando en Cristo estaremos seguros, protegidos y guiados por su Santo Espíritu. Les extiendo una cordial bienvenida en esta mañana de sábado. Así que les digo buenos días a todos. ¿Cómo se sienten? Y con el asunto del ciclón, ¿cómo se sienten? Maravilloso. ¿Están con miedo? ¿Están inseguros? En Él confiaremos. Así mismo, amén, gloria a Dios. Hoy más que nunca nuestra confianza debe de estar depositada en el Dios del cielo. No importa el huracán que venga, no importa con la categoría que venga. Dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, ¿qué cosa? En ti persevera, porque en ti han confiado. Si perseveramos y nos mantenemos en Cristo Jesús, Él nos guardará en completa paz. No necesitamos temer de huracán, no necesitamos temer de nada, porque Dios será nuestro refugio. Quiero para ustedes decirles que ya de aquí a una semana, el próximo viernes, ¿quién va a estar con nosotros? ¿Están haciendo preparativos para asistir a este seminario? Es un seminario para solteros y para casados. No quiero que nadie se me quede afuera. No quiero que los solteros me digan, no, eso no es para mí, no. Para solteros y también para casados. Así que invite a familias, invite a amigos, invite a algún hermano para que asista a este maravilloso seminario. Ya para la semana que viene, a partir del viernes, nos vamos a estar dando cita aquí a las 8 de la noche. Vamos a disfrutar de estos maravillosos consejos y creo que nos vienen a bien, y es muy importante porque, hermanos, los hogares están siendo fuertemente atacados por el enemigo. Están siendo fuertemente atacados por el enemigo. Y hoy más que nunca necesitamos afianzar nuestros hogares, afianzar nuestro matrimonio en Cristo Jesús. Recordemos que hay dos cosas que Satanás ataca. ¿Cuáles son esas dos cosas? El hogar y el sábado. Dos instituciones divinas que Dios creó en el Edén cuando creó este mundo en 6 días. Sin embargo, hoy más que nunca, lo que es el sábado y el matrimonio están bajo un ataque feroz. El hogar es el fundamento de la sociedad. Y cuando el hogar está mal y destruido, ¿cómo está la sociedad? Destruida igual. De hecho, es interesante que a veces cuando nuestros hijos, o cuando, por ejemplo, ven muchachos con una conducta, pudiéramos decir, distorsionado, o sea, que tenga un carácter completamente distorsionado. Estamos hablando de lo que es de la delincuencia juvenil. Cuando usted lleva a esos muchachos a un psicólogo, lo primero que el psicólogo, cuando esos padres llevan a ese muchacho porque está teniendo una conducta completamente distorsionada, está teniendo un comportamiento muy mal ante la sociedad, y cuando usted lo lleva a un psicólogo, lo primero que el psicólogo le pregunta a los padres es: ¿cómo es su vida en el hogar? ¿Cómo fue su embarazo? ¿Qué fue lo que su niño vio durante la infancia? Si se crió en un hogar donde hubo peleas, un hogar completamente dividido, ¿cómo va a ser el carácter de ese muchacho? ¿Va a ser un carácter bueno? Por supuesto que no. Va a ser un carácter completamente disociado, un carácter completamente, ¿qué cosa? Mal. Y entonces ante la sociedad va a proyectar de la manera de lo que él, lo que él vio en el hogar. Es muy importante, mis queridos hermanos, que oremos mucho los unos por los otros. Satanás está atacando fuerte. Él sabe que le queda poco tiempo, pero la victoria está de parte de los hijos del Dios Altísimo. También quería decirle que ya se acerca nuestro querido campamento, campamento que tendrá lugar en Georgia del 26 al 28 de septiembre. Todos aquellos que se estén preparando para este campamento, va a ser un campamento muy interesante. El título de este campamento es el don de la inspiración. El don de la inspiración. Y mi esposa y yo hemos hecho planes para asistir a este campamento. También hay hermanos como el hermano Francisco, que está
está haciendo planes también para asistir a este campamento. Hermanos, si usted tiene oportunidad de asistir a este campamento, o si no puede este campamento, ya sea el campamento del año que viene, haga planes, mis queridos hermanos. Es una experiencia maravillosa, una experiencia inolvidable, los temas que ahí se tratan. Así que les invito a todos aquellos hermanos que si quieren asistir a este campamento, usted entra ahí al sitio web de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, www.freecda.org, y ahí mismo dice Camp Meeting 2019, y ahí usted va a encontrar toda la información de alojamiento, también va a encontrar toda la información de la programación, todos los oradores que van a estar presentes. De hecho, uno de los oradores que va a estar en el campamento es el pastor Elliot González. Él es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre en Puerto Rico. Si usted va ahí a Facebook, usted pone ahí Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, Camino al Santuario, y ahí usted va a encontrar la iglesia del pastor Elliot. El pastor Elliot va a estar con nosotros también, Dios mediante, el 2 de noviembre. No nos conocemos en persona, nos hemos estado mandando mensajes. Ahora en el campamento lo voy a conocer en persona, pero Dios mediante, el 2 de noviembre, Él va a estar con nosotros trayéndonos la palabra de Dios. También va a estar con nosotros el pastor Ismael Suero. ¿Han oído hablar del pastor Ismael Suero? Pastor colombiano. Hace poco le escribí un correo y Dios mediante también lo voy a conocer en persona. No nos hemos conocido en persona, solamente nos hemos estado testeando. Y le escribí un correo y hace poco él me contestó que él tiene planes, él va a hacer planes también para estar con nosotros en la iglesia. También el pastor Ismael Suero va a ser uno de los oradores principales de este campamento 2019 en Georgia. El campamento no va a haber ningún tipo de problema porque los oradores va a haber servicio bilingüe, español e inglés. Así que si usted no sabe inglés, no se preocupe y siente el deseo de ir, puede ir, porque también va a haber servicio en español, pero sí le digo que va a salir realmente reconfortado e inspirado para que cada día tú y yo nos mantengamos enfocados en predicar el Evangelio y prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Antes de comenzar el tema, quería con ustedes tratar un asuntico, algo que quería compartir con ustedes que vi en internet. Miren, hay una cita de la hermana White que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. Esta cita fue escrita en 1905. Y esta cita muy interesante, cuando la encontré en internet, principalmente en Facebook, el encabezado que tiene la cita dice: no se necesita otra iglesia. Así dice, no se necesita otra iglesia. Ahora, cuando nosotros vamos a analizar esta cita, la cita dice así. Miren cómo dice la cita: ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Ustedes han leído esta cita en otro momento? ¿O han escuchado de esta cita? Vuelvo y repito, dice: ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Esta cita la utilizan muchos cristianos y pastores para decir de que, por ejemplo, si hay un grupo de hermanos que se están reuniendo independientemente de la organización, ellos dicen están en apostasía. Ahora, el peligro de esta cita, ¿en qué estriba? Miren, si yo voy a leer esta cita sin leer el contexto de lo que ella está hablando, entonces voy a interpretar mal esta cita. Para nosotros poder entender esta cita, nosotros tenemos que leer el contexto. Si usted no lee el contexto, no solamente de esta cita de la hermana White, ya sea el contexto, por ejemplo, de la Biblia, si usted va a hacer hermenéutica es interpretación de la palabra de Dios, y usted
ya sea el pasaje de la Biblia o del Espíritu de Profecía, si usted no lee el capítulo entero o el contexto entero, entonces usted va a decir algo que no fue la intención del autor decir, y entonces va a interpretar mal la cita. Es como, por ejemplo, si yo voy ahora a Hechos capítulo 10 y yo solamente leo el pasaje de la visión que se le enseñó a Pedro, donde dice: Pedro, mata y come. ¿Qué me da a entender eso a mí? Que puedo comer de todo, porque el lienzo que Dios le bajó a Pedro era un lienzo que había todo tipo de animales, tanto limpios o inmundos. Pero si yo solamente leo la parte donde dice: Pedro, levántate, mata y come, entonces, ¿qué me está queriendo decir eso a mí? Que puedo comer de todo. Pero cuando yo leo el capítulo, y eso es una de las reglas de la exégesis, que es interpretación bíblica, una de las reglas es leer completamente el contexto para saber qué fue lo que realmente quiso decir el autor. Porque cuando yo voy a Hechos capítulo 10, en ningún momento que yo leo el capítulo entero me está dando licencia, o sea, me está dando permiso para yo comer tanto animales limpios como animales inmundos. Ese no fue el objetivo de la visión. Entonces, si no leemos el contexto, lo interpretamos mal. Me encanta muchísimo el libro de Eventos de los Últimos Días. ¿A cuántos les gusta ese libro? Me encanta. Pero ese libro es un peligro. ¿Por qué? Porque Eventos de los Últimos Días solamente trae, como las citas cortas. Pero si usted no lee completamente, entonces puede ser que usted, vuelvo y repito, le esté dando una interpretación errónea. Esta cita se encuentra también en el libro Eventos de los Últimos Días. Pero ahora, el que hizo esta cita solamente la cortó. Él puso: ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. El que hizo esta cita omitió las 3 primeras líneas antes de donde empieza. ¿Cómo dice la cita original? Esta cita ustedes la pueden encontrar en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, el capítulo 58. El título es nuestro firme fundamento, creo que se llama así el capítulo 58, o el firme fundamento. Miren cómo dice la cita completa. Dice: el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá. ¿Qué fue lo que declaró el señor Elena G. White? Que la historia del pasado se repetirá. Ahora, ¿qué es lo que se va a repetir que sucedió en el pasado y que se va a volver a repetir? Dice: cuando entremos en la obra final. ¿Cuál es la obra final? Ya la última etapa final de esta tierra, antes que la gracia se cierre. Dice: cuando entremos en la obra final, dice, hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Sigue diciendo: hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Cuando usted lee el capítulo 58 entero, ahí la hermana White lo que está hablando es de que lo que había sucedido en el pasado, y lo que sucedió en el pasado fue que las doctrinas pilares de la iglesia adventista estaban siendo removidas. Querían echarse a un lado. No sé si ustedes recordarán la crisis que pasó la iglesia adventista, creo que fue en 1896 con el doctor John Harvey Kellogg. Cuando él planteó acerca del panteísmo, eso estaba amenazando las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día. Hubo una gran crisis tremenda. Entonces la hermana White estaba diciendo que la historia pasada, cuando Dios le reveló al pueblo adventista las verdades que eran las columnas de la fe, los pilares fundamentales de la fe, estaban intentando, ¿qué cosa? Removerlos, quitarlos. Por eso es que ella dice: hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Dice: hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Porque si en el pasado se intentó remover los pilares fundamentales de la fe adventista, que esos pilares originalmente
¿Era qué cosa? El sábado, la ley, el santuario, la reforma pro salud. ¿Qué más? El estado de los muertos, la justificación por la fe que después en 1888 Jones y Wagner lo plantearon en el Congreso de 1888 en Minneapolis. Esos eran los pilares fundamentales de la iglesia adventista. Entonces ella dice que en la etapa final, ella dice, hay que fortalecer cada pilar que él ha establecido. ¿Por qué hay que fortalecerlo? Porque si en el pasado se intentó remover esos pilares, en el presente se va a hacer de nuevo. Se está haciendo. Por ejemplo, hoy en día la iglesia adventista tiene un gran problema en cuanto a la humanidad de Cristo. No se ponen de acuerdo qué humanidad tenía Cristo. Recordemos que hace un tiempo más atrás el pastor Samuel Ojeda, ¿se acuerdan del tema que él dio acerca de la humanidad de Cristo? El pastor Samuel Ojeda. Porque hay un gran problema con esa doctrina. Sin embargo, la palabra de Dios, el espíritu de profecía, la hermana White habla bien claro cuál era la humanidad que tenía Cristo. Sin embargo, hemos dejado a un lado a la hermana White y ahora estamos teniendo teorías que están removiendo los pilares fundamentales de la fe. Por eso es que ella sigue diciendo, dice, hay que fortalecer cada pilar que él ha establecido. Ahora no podemos alejarlo del fundamento que Dios ha colocado. ¿De qué fundamento ella está hablando? Las verdades adventistas, ese es el fundamento. Ella dice, no podemos alejarnos de ese fundamento. No podemos desechar el sábado. No podemos desechar el estado de los muertos. No podemos desechar la ley de Dios. No podemos desechar la segunda venida de Cristo Jesús. Porque ella sigue diciendo, ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría, ella dice, apostatar de la verdad, no de la organización. Apostatar de la verdad. Si usted desecha los pilares fundamentales adventistas, entonces usted está entrando en una nueva organización. Entonces en esa nueva organización usted tiene que empezar a inventar doctrinas extrañas para ponerla como base y pilar de esa nueva organización. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Por eso es que ella dice que Dios ha colocado, no podemos entrar en ninguna nueva organización. Porque para ella, nueva organización es desechar los pilares fundamentales de la fe adventista. Pero si usted mantiene los pilares fundamentales, de la fe adventista, aunque usted se esté reuniendo independiente de la organización, eso no es apostasía. De hecho, cuando usted busque en el diccionario la etimología de la palabra apostasía significa alejarse de la verdad, desechar la verdad. Por ejemplo, yo desecho la verdad del sábado y voy a abrazar la verdad del domingo. Para mí el domingo es el día del Señor, no el sábado. Eso es apostasía, porque estoy desechando una verdad inamovible que está bien clara en la palabra de Dios, la verdad del sábado, y estoy desechando esa verdad. ¿Para qué? Para abrazar una mentira. Por eso es que ella dice, esto significaría apostatar de la verdad. Entonces, muchas personas, muchos cristianos a veces atacan a los cristianos que se están reuniendo independientes y dicen, no, esos están en apostasía porque ellos están fuera de la organización. Hermanos, si la hermana White hubo ocasiones en que actuó sin el consentimiento de la organización y fuera de la organización. Ejemplo, termino diciendo esto. Este escrito de Mensajes Selectos fue escrito en 1905. En 1904 hay una famosa escuela que se habla muy poco, que se llama la Escuela de Madison. La hermana White la fundó. De hecho, hay un libro que se llama Spalding and Maga, y usted lo puede encontrar en internet. Usted va a Google, usted lo pone y ahí está en PDF, en español y en inglés. De hecho, yo lo tengo en PDF en español y lo tengo en inglés. Sin embargo, esta escuela, junto con otras escuelas más que la hermana White fundó, eran escuelas independientes de la organización. Y de hecho, ella misma
le dijo a los que estaban a cargo de esa escuela que ella fundó, ella dijo, no pongan esta escuela bajo la tutela de la organización. Quédense independientes. ¿Y por qué la hermana White hizo esto? Porque tiempo atrás las escuelas adventistas, las universidades, estaban siendo tan corrompidas con teorías mundanales que hubo un momento, hay una carta de la hermana White que se llama Cartas a Jóvenes de Battle Creek, donde ella le sugirió a los padres y le dijo, padres, saquen a sus hijos de las escuelas. Ella se lo dijo, padres, saquen a sus hijos de las escuelas, porque ella vio que los hijos de esos padres adventistas que iban a las escuelas adventistas a estudiar, al final terminaban saliendo escépticos, no creyentes de la palabra de Dios. Y cuando ella se dio cuenta de lo que estaba pasando, en esa carta que se llama Cartas a Jóvenes de Battle Creek, ella dijo, padres, saquen a sus hijos de las escuelas. Y después, en 1904, vemos a ella fundando escuelas separadas de la organización. Y en el libro Spalding and Magan, ella lo dice, ella se lo dice a Magan, uno de los profesores era Percy Magan, y el otro era de apellido Sutherland. Ella le dice, quédense así. No se vayan a poner bajo la tutela de la ISD. Quédense independientes. Ella actuó fuera de la organización. ¿Se dan cuenta? Y entonces esta cita que acabo de leer, por favor, no se sientan perturbados cuando ustedes la vean en internet, cuando digan, hoy estoy en apostasía, me estoy quemando en el infierno porque estoy fuera de la organización. No, hermanos, en el tiempo del fin la organización va a desaparecer. En el tiempo del fin usted no va a prescindir de ningún pastor de campo ni de ningún administrativo que le diga a usted lo que tiene que hacer, porque en el tiempo del fin es Dios el que va a dirigir a su pueblo. No es la organización. La organización va a desaparecer. Entonces necesitamos aprender más a depender de Dios que no de la organización. Porque según la historia, cuando nosotros vemos la historia, tanto en la Biblia como la historia eclesiástica, como también la historia de la iglesia adventista, vemos que muchas veces la organización le falló a Dios y ejecutó planes contrarios a los planes de Dios. Entonces necesitamos aprender a ser más dependientes de Dios. Por eso no se perturben con esta cita. Cada vez que ustedes la vean, ustedes tranquilos. Sigámonos enfocándonos en la misión y confiando en Dios, porque es Dios al final el que nos va a dar la victoria, no la organización. Es Dios. Vamos entonces en estos momentos ahora a inclinar nuestro rostro para tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos te suplicamos que tú nos bendigas. Te suplicamos, Señor, que ahora al abrir tu palabra tú nos hables, Padre querido. Permite que tu Espíritu Santo descienda con poder sobre este lugar. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Que en estos momentos, Señor, tú quites de nuestra mente toda preocupación. Y que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar enfocados en lo que tú nos vas a hablar en esta mañana, Señor. Padre, si en nosotros hay pecado, quítalo, Señor. Límpialo, Padre. No queremos que nada perturbe o estorbe el poder escuchar tu voz, Señor. Háblanos, Padre querido. Te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El título de mi sermón en esta mañana se llama Jehová, refugio nuestro. Y les invito a todos a buscar en la palabra de Dios Salmos. Vamos a leer una vez más el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo del 7 al 10. Dice la palabra de Dios: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mis queridos hermanos,
estamos viviendo ahora en un momento donde pudiéramos decir que las aguas están agitadas. Todos hemos estado a la expectativa de lo que ha estado sucediendo. Hemos estado siguiendo las noticias acerca del huracán Dorian. Las personas se están preparando, comprando alimentos no perecederos, llenando los carros de gasolina, preparando sus casas para el embate de este poderoso huracán que, según las expectativas meteorológicas, viene con categoría 4. Hay muchas personas que tienen cierto temor, cierta incertidumbre. Pero la palabra de Dios me dice a mí en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿qué cosa? Bajo la sombra del Omnipotente. Queridos hermanos, no importa el huracán que se avecine, lo que importa es que mi vida esté puesta en las manos de Dios. Dios es mi refugio. Dios es un Dios de poder. Dios puede hacer de que ese huracán no entre. Pero si entra, lo permite con un propósito. Pero lo que más yo debo de preocuparme es que si entra o no entra, que mi vida esté en las manos del Señor. No importa los preparativos que yo haga, si yo no estoy en las manos del Señor. Porque la palabra de Dios nos dice en el Salmo 23 que aunque ande por valle de sombra y de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú vas a estar conmigo. Dios nunca te ha prometido a ti de que tú nunca vas a pasar por el valle de sombra y de muerte. Dios te dice a ti, tú vas a pasar. Pero si yo estoy contigo, en ti no va a haber ningún temor. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No tengo por qué sentir temor. Como dice la palabra de Dios, mirad y estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Hermano, la confianza en Dios es lo que nos hace a nosotros poderosos. La confianza en Dios es lo que hace que mueva el brazo poderoso de Dios en favor de sus hijos. Y no solamente el mundo ha estado a la expectativa de los grandes acontecimientos muy perturbadores que han inquietado a la población, sino que también han habido otras noticias que han inquietado al mundo entero. Desastres de una magnitud nunca antes vistas. Por ejemplo, una de las noticias que voy a mencionar es lo que ha venido sucediendo en cuanto al incendio del Amazonas. ¿Cuánto han seguido esas noticias? Hermano, desastroso. Ese incendio en la selva amazónica que colinda con los países de Brasil, Bolivia y Paraguay, dice que ha sido considerado uno de los grandes desastres desde el año 2013, hasta el punto tal que ya ha sobrepasado más de 10.000 hectáreas que han sido quemadas. Y eso representa un peligro para este mundo, ya que el Amazonas representa el primer pulmón del planeta Tierra. ¿Y por qué tú dices que el Amazonas es el primer pulmón del planeta Tierra? Porque existe un segundo pulmón del planeta Tierra. Y es la región de África. Según la NASA, registró la semana pasada un número muy elevado de incendios en Angola y República Democrática del Congo. Según las estadísticas nos dicen que tanto Angola y la República Democrática del Congo representan el segundo pulmón del planeta Tierra. Y estos datos demuestran que en Angola la semana pasada se registraron 6.902 incendios. En República Democrática del Congo se registraron 3.395 incendios. Y en Brasil ahora, con el asunto de la Amazonía, se registraron 2.127 incendios.
en solamente 48 horas. Las noticias, ¿qué cosa? Espeluznantes, desastroso. Es como que parece que el mundo se está cayendo a pedazos. Y cada vez más las personas se preguntan, ¿qué está pasando? Otro desastre que también podíamos resaltar es el poderoso fuego en California que hubo también hace unos días más atrás. También otra noticia que también estaba siguiendo mucho son los fuertes enfrentamientos de las masas sociales en diferentes países. Venezuela, Nicaragua, los países más pobres, enfrentamientos de las masas. Asesinatos, aumento de la criminalidad y el vandalismo en diferentes países, creando un fuerte temor en las personas. Ya las personas hasta tienen miedo de salir a un shopping a comprar. Todos nosotros fuimos testigos y escuchamos la noticia del trágico suceso en El Paso, Texas. 20 muertos y 2 docenas de heridos. 13 horas después, otro trágico suceso en Ohio. 7 muertos y 27 heridos. Y según las cifras dice que en lo que va de año hasta la fecha, en los Estados Unidos se han registrado 250 ataques con armas de fuego en el país. También vemos la creciente ola a favor del cambio climático. ¿Cuál es el tema que hoy se está llevando a la mesa de los políticos? ¿Cuál es la noticia caliente, como pan caliente para estos tiempos? El cambio climático. De hecho, ahora del 20 al 27 de septiembre de este mes va a haber una marcha a nivel mundial por el cambio climático. Porque según los científicos y los expertos creen que si no se hace nada para revertir los efectos del cambio climático, ellos prevén que de aquí a algunos años, ¿qué cosa? Toda especie de vida en el planeta Tierra va a desaparecer. Y lo más interesante es que en esta creciente ola a nivel mundial, tanto políticos, líderes religiosos que están a favor del cambio climático, ellos están impulsando la agenda del Papa Francisco, Laudato Si. Una agenda de cambio climático, pero que al mismo tiempo añade la cláusula del descanso dominical, para que las familias tengan tiempo de reunirse. Y también al mismo tiempo ellos están buscando cómo resolver la economía mundial. De hecho, quiero decirles que para el año que viene, del 26 al 28 de marzo del 2020, en Italia se escogió la ciudad de San Francisco de Asís, donde va a haber una reunión a nivel mundial, que dicho sea de paso, ya hay 2.000 personas inscritas que van a participar en esta reunión y se va a discutir el asunto de la economía mundial. De hecho, el título para esta reunión que se tomó el año que viene, del 26 al 28 de marzo, en Italia, en la ciudad de San Francisco de Asís, el título de la reunión se llama La economía de Francisco. En honor a San Francisco de Asís, porque San Francisco de Asís abogaba, él abogaba por los pobres, él cuidaba de los pobres. Era una persona que se preocupaba por los pobres. Pero qué interesante el título, La economía de Francisco. ¿Acaso esto no tendrá una doble intención? Porque miren qué ciudad se escogió. San Francisco de Asís. Hermano, aquí nada sucede por casualidad. Aquí todo está perfectamente planificado.
como decimos nosotros los cubanos, aquí todo está fríamente calculado. Y así se llama el título, La economía de Francisco, donde uno de los temas que se va a tratar es crear un modelo económico a nivel mundial. Porque se ha entendido, según la teoría hegeliana, necesitamos una tesis para crear una antítesis y al final terminar en una síntesis. Esa es la teoría hegeliana. Ni la economía capitalista es buena porque es muy consumista, pero tampoco la economía socialista es muy buena, porque lo que hace es, ¿qué cosa? Llevar a la gente a la pobreza. Estamos en los dos extremos. Una es consumista y la otra, ¿qué cosa? Es muy pobre, no satisface las demandas de las personas. Las personas se mueren de hambre. Pero en la capitalista es consumista. De hecho, hace poco escuché una noticia donde dice que los recursos de la tierra se están agotando rápidamente por el acelerado consumo excesivo del capitalismo. Y entonces al final ellos dicen, bueno, ni la economía capitalista es buena, ni la economía socialista, ¿qué cosa? Es buena. Vamos a crear una economía donde podamos satisfacer las necesidades de todo el mundo, quitando estos dos modelos que siempre han estado en pugna. La tesis, ¿qué cosa? Economía capitalista. La antítesis, ¿qué cosa? Economía comunista. Y la síntesis es quitar estos dos para crear un modelo nuevo. ¿Se dan cuenta cómo todo cada vez va perfilando de una manera uniforme de acuerdo a lo revelado en la palabra de Dios y el espíritu de profecía? Por eso es que yo me gozo de que cada día más mi confianza está puesta en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Porque lo que ya se habló años atrás, que la hermana White escribió, hermano, el que no quiera verlo con sus propios ojos, entonces yo no sé qué es lo que podrá ver. Pero todo lo estamos viendo. Por un lado, líderes religiosos, líderes políticos, grupos sindicales queriendo tratar de salvar al planeta Tierra. Por otro lado, las inclemencias del tiempo azotando. Fuertes lluvias, inundaciones, erupción volcánica. Y por eso es que dije anteriormente que cada vez más el planeta Tierra, ¿qué está pasando? Se está yendo a pedazos. Pero tú y yo que conocemos estas cosas previamente de antemano, porque estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo lo que está sucediendo es propósito de Dios. ¿Y por qué es propósito de Dios? Porque, querido, nosotros nos damos cuenta, nosotros que creemos en Dios, que ya no queremos seguir viviendo en este planeta Tierra. De que es hora de ver a Jesús. De que es hora de que tú y yo nos alistemos porque es hora de ir a casa. ¿Y cuántos de nosotros nos estamos alistando para ir a casa? Entiéndanme en el buen sentido de la palabra cuando digo ir a casa. Interesante. Todas las señales se están viendo. Ahora, ¿con qué propósito Dios permite que sucedan todas estas cosas? Número uno, el propósito de Dios de permitir todas estas calamidades es de captar la atención del pueblo de Dios para que se prepare para el mayor de todos los eventos, que será el clímax de los eventos antes jamás visto. ¿Cuál es ese evento? La venida de Cristo. Durante siglos, milenios, hemos estado esperando la venida de Cristo Jesús para que Dios le ponga fin a la maldad de esta tierra, para que Dios le ponga fin a la injusticia de esta tierra. Y todo esto que está sucediendo, Dios te está diciendo, prepárate,
Porque, querido hermano, necesitamos prepararnos ahora porque va a haber porque quizás no haya otro momento en el cual nosotros podamos prepararnos. Y si nosotros no nos preparamos ahora, quizás no lo podamos hacer en otro momento. Dios te dice, por lo mío, vengo por ti. Dios te dice, por lo mío, prepárate. Todas estas calamidades que están sucediendo alrededor del mundo es porque no solamente para el pueblo de Dios, sino que para los incrédulos, Dios quiere captar la atención de los incrédulos. El hombre está empeñado en salvar el planeta Tierra. Cambio climático, los efectos del cambio climático. Hay que hacer algo para revertir los efectos del cambio climático. Pero al final el hombre no puede resolver los problemas del planeta Tierra. Y tristemente a veces nosotros confiamos en líderes políticos que cuando llegan las elecciones, sí, voy a votar por porque sí vas a satisfacer las expectativas. ¡Mentira! Los políticos son los mayores mentirosos del mundo. Y como dice un dicho, y son ladrones con licencia para robar, porque los políticos para poder ganar el voto tienen que engañar al pueblo, prometerle al pueblo, pero una vez que llega al poder, se olvidó del pueblo y se olvidó de esas promesas, porque su objetivo no era satisfacer las demandas del pueblo, sino ganar el voto del pueblo, para que el pueblo lo ponga en el poder y entonces, ¿qué cosa? Robarle más al pueblo y hundir al pueblo o al país más en la miseria. Y tristemente la semana pasada yo estaba hablando acerca del asunto de las elecciones, el statement que leí, lo que mi hermana Guay hablaba de las elecciones. Y qué triste que a veces, y es verdad, hermanos, conozco hermanos adventistas, no, yo soy republicano, no, yo soy del partido de los demócratas, no, que yo voto por Trump, no, que yo voto por Pelosi que es demócrata, no, porque si Pelosi es mejor que Trump, no, porque si Trump no ha hecho esto. Si al final nadie va a hacer nada. Nadie va a hacer nada. Ellos lo que nos están es entreteniendo. Porque en la pura realidad hay un poder escondido detrás de ellos que son los que realmente deciden quién es el que va a ir al poder. No es tu voto ni mi voto. No es tu voto ni mi voto. Hay un poder detrás de los políticos que son los que deciden quién es el que va a ocupar el poder. Pero el que va a ocupar el poder tiene que satisfacer las demandas de ese poder oculto que nadie lo ve, que está detrás de las bambalinas, que son los que están dirigiendo la historia de las naciones. Son los que están dirigiendo a los presidentes como marionetas. Querido, nuestro refugio es Dios. Y todas estas calamidades que están sucediendo, dice la sierva de Dios, en la carta 308 de 1907 dice: los terribles informes que oímos sobre asesinatos y robos, sobre accidentes ferroviarios y hechos de violencia cuentan que el fin de todas las cosas está cercano. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparándonos para la segunda venida del Señor. Carta 308, 1907, sigue diciendo ella: en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Manuscrito Release 172, 1897 fue escrito esto. Sigue diciendo ella en manuscrito Release 19, página 279. Dice:
Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Mirando los incendios estos que hay en el Amazonas, en África, California, en diferentes partes del mundo, estas olas de calor increíble que hay, yo me puse a pensar y decía, si esto es así, imagínense ustedes en la cuarta plaga, cuando el ángel derrame su copa sobre el sol, y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 16 de las 7 últimas postreras plagas, que esa cuarta plaga dice que va a quemar la tercera parte de la tierra. Y yo decía, si esto es así, ¿qué será cuando ese ángel derrame su copa sobre el sol y le dé potestad al sol de quemar la tercera parte de la tierra? ¿Qué será, hermanos? Nuestro refugio tiene que ser Dios. Propósito número 2, que su pueblo se mantenga despierto ante los acontecimientos y busque al Señor de todo corazón, humillando sus corazones y buscando una mayor experiencia de consagración y santidad. Es uno de los propósitos que Dios permite todas estas calamidades. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos humillar nuestros corazones. Necesitamos buscar el favor de Dios. Necesitamos buscar el perdón de Dios. Necesitamos buscar una mayor consagración. Y querido, Dios está llamando a su pueblo en estos tiempos a la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el sinónimo de santidad no es revolcarse en el pecado. El sinónimo de santidad es odiar el pecado y vivir de acuerdo a la ley de Dios. Dios está llamando a su pueblo a cuentas para que tú y yo nos pongamos a cuentas con Él. Para que nuestras vidas estén en sintonía con la voluntad de Dios. Porque si todas estas cosas no nos hacen despertar ante los acontecimientos que estamos viendo, hermano, Dios no va a buscar otro medio para hacer despertar a su pueblo. Si esto a ti no te hace despertar, Dios no va a buscar otro medio. Si no te hace despertar, pueblo mío, te quedas entonces dormido. Y si te quedas dormido, al final te perdiste. Por eso es que el propósito de esto, el segundo propósito, es que nos mantengamos despiertos ante los acontecimientos, que busquemos al Señor. Dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare. ¿Qué sigue? Recuérdenme, a ver. Si mi pueblo se humillare y me buscare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ¿qué cosa? ¿Qué versión es esa? Si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado, y se convirtieran de sus malos caminos y buscaran mi rostro, entonces ¿qué cosa? Yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré ¿qué cosa? Su tierra. La sanidad viene antes de la humillación. Primero viene la humillación para que después venga ¿qué cosa? La sanidad. Por eso es que hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita buscar a Dios de todo corazón.
no buscando una consagración parcial, sino una consagración total. Número 3, Dios permite estos propósitos porque Dios quiere darnos a entender de que más que nunca necesitamos vivir con la expectativa de que estamos viviendo los últimos minutos en esta tierra y que muy pronto el juicio celestial va a concluir y Jesús saldrá del lugar santísimo para nunca volver a oficiar más en favor de la raza caída. ¿Estamos viviendo bajo qué? ¿Qué comenzó desde 1844 para acá? Y en ese juicio investigador Dios está, ¿qué cosa? Mirando a cada uno a ver quién es apto de estar con Él en el reino de los cielos. Porque no todos vamos a entrar al reino de los cielos. Y lo más interesante es que en este juicio están los santos ángeles revisando los libros. Mi pregunta es, ¿Dios necesita algún libro para nosotros? Para saber cómo somos nosotros. Esos libros no es para hacerle recordar a Dios lo que nosotros hemos hecho o no hemos hecho. Esos libros son para los ángeles, porque los ángeles no son omniscientes, no son omnisapientes. Y Dios le da la oportunidad a los ángeles de que ellos revisen cada caso. Porque los ángeles necesitan entender que el que vaya para el reino de los cielos es porque es apto de estar allí. Para que no haya ninguna duda quizás en la mente de algún ángel que diga, ¿y por qué Danley no está aquí? ¿Qué pasó con Danley? ¿Por qué no entró? Si es un cristiano, predicador de la palabra de Dios. Pero Dios necesita hacerle entender a los ángeles que el que esté ahí es porque realmente fue apto o es apto de estar con Dios. Hermanos, estamos viviendo ante la expectativa de este juicio. Y aún todavía Jesús está intercediendo, aún todavía hay tiempo. Porque los acontecimientos, y quiero decirle algo, que esto que se está viendo, la hermana White lo llama tiempo previo de angustia. Porque después que se cierre la gracia, entonces ahí viene el tiempo de angustia bueno. Es que como dice Daniel capítulo 12, tiempo de angustia cual jamás y nunca, ¿qué cosa? Hubo en la tierra, ¿desde qué cosa? Desde que ha habido hombre. Entonces, esto que estamos viviendo es un tiempo de angustia previo al tiempo de angustia final, que es el más terrible de todos. Por eso es que ahora nuestras vidas tienen que estar en sintonía con Dios. Porque en el tiempo del fin, si mi vida no está en sintonía con Dios, Dios no va a ser mi refugio. Solamente Dios va a ser refugio para aquellos que le buscan de corazón. No importa lo que venga sobre este mundo. No importa la magnitud de la ferocidad de los acontecimientos que los 4 ángeles que sostienen los 4 vientos van a desatar este mundo. No, porque Dios va a ser mi refugio. Y hoy más que nunca necesitamos tener la certeza de que tú y yo estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Hoy más que nunca tú y yo necesitamos entrar al lugar santísimo. Hoy más que nunca tú y yo necesitamos
vivir en la presencia de Dios, aunque estemos viviendo aquí en la tierra. Porque si mi vista está en los cielos, yo no voy a tener ningún temor al huracán que venga. Porque más grande que el huracán es aquel que guarda y preserva mi vida, Cristo Jesús. Tercer propósito. Cuarto, ¿no? ¿Lo había contado? Ya bueno. Mantenernos a la expectativa de estar enfocados en la misión, buscando cada día ser llenos del Espíritu Santo para concluir el último llamado sobre esta tierra. Hermano, fuimos llamados para la misión. Y en esta semana yo leí algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Miren, estoy leyendo un libro que mandé a buscar de México. Y como yo sé que ustedes son curiosos, se preguntarán, ¿y por qué él lo mandó a buscar de México y no lo compró aquí? Porque tristemente el autor que escribió este libro no se lo quisieron editar aquí en Estados Unidos. Y entonces Gema Editores en México, que es una publicadora adventista, se lo publicó. Y tuve que ir a mandar a buscar el libro a México. Y miren, es muy interesante. La hermana White, y ahí están las citas. La hermana White nunca atribuyó infalibilidad a la iglesia adventista. ¿En qué sentido? No en el sentido que pueda errar, sino en el sentido de que ella deja bien claro de que dice de que si Dios tiene que buscarse otro pueblo para que dé el último mensaje, Dios lo va a buscar. Y muchas personas te dicen, no importa cómo está la iglesia, no importa, Dios va a estar con nosotros, no importa, yo sé que es verdad que en la iglesia hay pecado, yo sé que en la iglesia están sucediendo cosas, imagínate tú, pero Dios está con nosotros. Hace poquito alguien me dijo eso, yo le dije, déjame hacerte una preguntita, cada vez que la iglesia en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba en pecado, a mí la Biblia me dice de que Dios no estaba con ellos. Dios escondía el rostro de ellos, pero cuando ellos se arrepentían de corazón, entonces Dios los volvía a recibir. Pero cuando ellos estaban en pecado, Dios se apartaba de ellos. Y al apartarse de ellos y al apartar su protección, entonces le venían todo lo malo. Porque no me vengan a decir a mí de que cuando el pueblo caía en apostasía nacional, de idolatría, todo el mundo adorando cuantos dioses ajenos ellos imaginaban, y Dios estaba con ellos ahí. Y todo el mundo adorando a los dioses ajenos, y Dios estaba caminando entre ellos. Oh, mi pueblo está desviado. Dios estaba con ellos. Dios no estaba con ellos. Y lo más interesante que el autor de este libro, él dice de que los judíos creían lo mismo que hoy creemos los adventistas. Nosotros somos judíos, somos el pueblo de Israel, somos la niña de sus ojos, Dios siempre va a estar con nosotros. Y después de la muerte de Cristo, ¿qué pasó? Desechó al pueblo judío, al Israel literal, ¿y qué se buscó? El Israel espiritual. Y muchas veces nosotros los adventistas tenemos esa confianza, no importa, Dios va a estar con nosotros. Y ahí hay varias citas, hermanos, increíbles, bien claro, donde la hermana White dice que Dios trabaja con su pueblo en dependencia ¿de qué? De la naturaleza del hombre, la naturaleza humana. Porque ella deja bien en claro en el libro Fe y Obras, página 40, si mi memoria no me falla, que ella dice que las promesas para el Israel antiguo eran ¿qué cosa? Condicionales. Y ella dice que lo mismo es para el Israel espiritual. Para nosotros es condicional. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios va a estar con nosotros. Si nosotros no obedecemos a Dios, Dios nos rechaza. Y
Y ahí bien claro, en esa cita ella lo dice, todo está en dependencia de la respuesta humana. Que nadie te engañe diciendo, no, no te preocupes. Cuando la hermana White, ella dice de que no, de que la iglesia nunca va a caer, ella se está refiriendo de que siempre Dios ha tenido un remanente fiel a través de toda la historia, que ese remanente fiel va a llegar hasta la venida de Cristo Jesús. Pero que nadie te engañe, porque bien claro, ella dejó en claro y dijo, si Dios tiene que buscarse otro pueblo, Dios se lo va a buscar. Y esas palabras ella las repitió en el Congreso de 1888. Ella dijo, esperábamos cuando se presentó el mensaje de la justicia por la fe, de la justificación por la fe, los líderes todos se pusieron a la defensiva. No, ese mensaje no lo queremos y ese mensaje no lo pueden predicar. Y dice la hermana White, dice, esperábamos, y eso ella lo deja escrito en el libro que se llama 1888 Materiales. Ella dice, esperábamos que no hubiese necesidad de una segunda salida. En ese congreso ella lo dejó ver y lo dijo, si Dios tiene que buscarse otro pueblo para que dé el mensaje, Dios lo va a hacer porque Dios es Dios y Él no está atado a ningún ser humano. Hasta más, ella dejó bien claro y dijo, si Dios tiene que comisionar, y me impactó mucho ese libro, que ese autor saca otra cita donde dice, si Dios tiene que convocar a los ángeles para que dé el último mensaje, Dios lo va a hacer porque Dios es Dios. Si yo fuera el diablo, así se llama. Y en inglés lo mismo. If I were the devil, ¿no? Ajá. George Knight. Y ahí saca esa cita y él lo dijo. Dios es Dios. Y dice, y Él no depende de ningún ser humano. Y eso mismo le pasó al pueblo de Israel. Llegó un momento en que el mismo Jesús dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Sí o no? Sí. Porque decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, ¿cómo vamos a ser desechados? Y Jesús dijo, de estas piedras Dios puede levantarlo, como queriendo decir, ustedes pueden ser desechados y de estas piedras Dios levanta hijos y sigue con esas piedras, con esos hijos que levanten y sigue con ellos. Necesitamos, mis queridos hermanos, mantenernos enfocados en la misión. Fuimos llamados para predicar el evangelio. Fuimos llamados para advertir a un mundo de estas calamidades que están sucediendo. Porque cada día las filas de Satanás se van, ¿qué cosa? Engrosando más cada día. Se van aumentando cada día más. Y nuestra misión no es callarnos. Nuestra misión es advertir a este mundo. Por eso es que en medio de estas calamidades que Dios está permitiendo, Dios quiere que hoy más que nunca su pueblo se mantenga activo y enfocado en la misión que Él nos ha dejado. Último propósito. En medio de estas calamidades que estamos viendo, uno de los propósitos de Dios es que Dios quiere que su pueblo hoy más que nunca se mantenga unido como un solo ejército, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en una sola mente y en un solo cuerpo. Cuando yo estuve hablando con alguien de esto de un solo cuerpo, me dijo, sí, es verdad, hay un solo cuerpo, pero el cuerpo no puede estar dividido. Yo le dije, mira, te voy a decir algo. Cuando la iglesia se divide, tú primero tienes que buscar por qué la iglesia se divide. Porque la verdad no puede cohabitar con el error. No puede, hermanos. La verdad no puede cohabitar con el error. Y dice la hermana Juan que mientras más nos acerquemos al tiempo del fin, dice que la línea de separación entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas van a estar cada vez más en desacuerdo. No puede haber comunión entre el error y la verdad. Porque como hace poco dije en el tema que prediqué del zarandeo, Satanás no se sienta a la mesa de Dios a comer.
Dios tampoco se sienta a la mesa de Satanás a comer. Dios y el diablo no andan juntos de la mano. Entonces Dios quiere que nos mantengamos en una sola mente, en un mismo sentir, unidos como un solo ejército, de un solo corazón, en un solo cuerpo, pero para aquellos que andan en la verdad. El cuerpo se mantiene unido cuando el cuerpo anda en la verdad, pero cuando el cuerpo se empieza a incursionar y a la iglesia se empieza a traer doctrinas extrañas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hermano, automáticamente hay división. Automáticamente hay división. Les pongo un ejemplo. Para terminar, voy a terminar ya. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han leído El deseado de toda la gente? La historia de Juan el Bautista. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Juan el Bautista, por derecho, él le pertenecía a ejercer el sacerdocio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto. Porque su padre era sacerdote. Y todos los hijos varones de la línea sacerdotal, cuando nacían que ejercer el sacerdocio. Juan el Bautista, él tenía derecho de ejercer el sacerdocio. Su padre Zacarías era sacerdote y él tenía que ejercer el sacerdocio. Mi pregunta es, ¿por qué no ejerció el sacerdocio? ¿Por qué él lo rechazó? Así mismo. La hermana Carmen, ¿no es su nombre, hermanita? Carmen Julia lo dijo todo. Cuando usted va al libro El deseado de toda la gente, dice de que él en esa época, él rechazó el sacerdocio y se fue para el desierto a vivir. Y dice que ahí en el desierto, o sea, la naturaleza fue como decir su libro de texto de aprendizaje, porque él no quería contaminarse con la corrupción que había en ese tiempo, donde la enseñanza, la verdad se había eclipsado. La verdad se había eclipsado y por eso fue que él se fue a vivir al desierto, porque él no quería contaminarse con la corrupción y la apostasía. Vemos a un Juan el Bautista dividido, trabajando independiente del cuerpo sacerdotal de aquella época, porque cuando Juan el Bautista principió su ministerio, él tenía discípulos, ¿sí o no? Mi pregunta es, ¿los discípulos los mandó para la sinagoga? No, ¿para dónde mandó sus discípulos? Cuando vio a Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Seguirle a él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista reconoció que Jesús era el Cordero de Dios, pero a sus discípulos él no los mandó para la sinagoga porque iban a ser engañados, iban a contaminarse con la corrupción. Y por tanto no contaminarse, a todos sus discípulos los cogió y le dijo, a él seguir, a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Se dan cuenta cuando el cuerpo está dividido? ¿Por qué hay división? Bueno, vamos a ver por qué hay divisiones. ¿Qué es lo que está pasando? Porque una iglesia no se divide por gusto. Y a través de todos los tiempos, cuando en la iglesia ha habido división, es porque precisamente ha habido por prácticas erróneas que no están avaladas ni por la palabra de Dios ni por el espíritu de profecía. Y entonces los hijos de Dios sinceros dicen, yo no voy a participar de eso. Y como ustedes en consenso sí van a seguir haciendo esa práctica, entonces yo me retiro, porque ahí no está el espíritu de Dios, porque Dios no desaprueba la desobediencia ni tampoco desaprueba las prácticas erróneas. Querido, hoy más que nunca Dios quiere ver un cuerpo unido en una sola mente, en un mismo corazón y en un mismo espíritu. Querido, por la gracia de Dios, que la iglesia adventista libre, la voz del remanente, tú y yo nos mantengamos unidos. Porque en medio de estas calamidades Dios te está diciendo, vengo pronto. Pero hoy más que nunca la iglesia no puede haber división. Tiene que haber unidad para poder cumplir con la misión de Cristo Jesús. Si no hay unidad, pues entonces la misión, la iglesia no puede avanzar bien. Tiene que haber unidad.
Porque en medio de estos tiempos la iglesia necesita refugiarse en Cristo Jesús. Y la iglesia no es estas cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo, los que necesitamos refugiarnos en Cristo Jesús. Porque los acontecimientos que se están desarrollando en este mundo nos dicen de que es hora de que tú y yo hagamos de Cristo Jesús nuestro refugio. Porque no solamente estamos amenazados por el huracán Dorian, no solamente estamos amenazados por los fuegos que están destruyendo el pulmón del planeta Tierra, no solamente estamos amenazados por los cambios sociopolíticos que van a venir para este mundo, sino que aún la iglesia está siendo amenazada de enemigos internos que desean destruir y perturbar la paz de los santos. Y ese, para mí, es el peor de todo. Ese para mí es el peor de todo. Y Satanás cada día más está haciendo esfuerzo. ¿Por qué? Por querer destruir, desunir al pueblo de Dios. Pero hoy más que nunca, tú y yo necesitamos afianzarnos a esa oración que Jesús hizo en San Juan 17 cuando dijo: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que cuando yo los envíe al mundo, el mundo crea a través de ellos de que yo los envío. Y ese es el mayor testimonio que le vamos a dar al mundo, de que somos un pueblo unido, un pueblo cristiano, el cual nuestro refugio se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Queridos hermanos, que Dios te bendiga y te guarde. No importa lo que acontezca, si viene en categoría 4 Dorian, si viene en 5, en 6, en 7, en 10. Haz de Cristo Jesús tu refugio. Como bien dice el salmista, creo que en el Salmo 3. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, ¿qué cosa? Me haces vivir confiado. Que Dios te bendiga y te guarde, querida iglesia, es mi sincero deseo. Amén. Alabado sea el Señor. Invito a todos a poneros en pie para que juntos cantemos: siervo de Dios, la trompeta tocar. Siervos de Dios, la trompeta tocar. Cristo y pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar. Cristo muy pronto vendrá. ¿Cuántos creen que Cristo muy pronto vendrá? Amén. Amén. Como dice el maravilloso himno, siervos de Dios, la trompeta tocar. ¿Qué cosa? Cristo muy pronto vendrá.
En aquellos tiempos, una de las trompetas que se usaban para llamar la atención al pueblo era el cuerno de carnero, que se llamaba el shofar. En hebreo se llamaba así shofar. Iglesia, suena el shofar, porque es hora de que la gente comprenda de que Cristo muy pronto vendrá. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te pido una bendición para esta linda iglesia, para estos lindos hermanos míos, Señor. Amén. Gracias, Padre, por habernos hablado. Permite, Señor, que tú seas nuestro refugio. No importa los acontecimientos que vengan a este mundo. Lo importante es que tú estás al control de la historia de este mundo, Señor. Y lo que tú has dicho que sucederá, va a pasar, Señor. Es inevitable. Pero como pueblo tuyo necesitamos vivir confiados en ti, aferrados a tus promesas y dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Padre querido, llévanos con bien ahora hacia nuestros hogares. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Que donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, en el mercado, donde quiera que estemos, que tu presencia siempre esté con nosotros. Y que como siervos tuyos hagamos sonar el shofar sobre este mundo, Señor, diciéndole a este mundo de que Cristo muy pronto vendrá, Señor. Padre querido, en estos momentos bendigo esta linda congregación diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén.